manera. Fue una etapa equivocada, seria, pero también hay que ponerla en el contexto de los años que se vivieron y en esa época. Por un lado teníamos a las madres haciendo la apología de la lucha revolucionaria de sus hijos. Teníamos el ejemplo de los zapatistas, el ELN, la FARC, y digamos, y confrontando con un modelo que venía destruyendo todos los países en América Latina. Digamos, creo que ese fue, duró muy poco, fue breve, uno no se puede olvidar de lo que fueron los años más corruptos y más trágicos de la Argentina, donde todo el patrimonio nacional se regaló, donde todas las empresas del Estado se privatizaron con un nivel de corrupción terrible, donde, bueno, la fiesta esta del menemismo dejó el país devastado. Y en ese, solo en la Casa de las Madres habían entrado creo que 5 o 6 veces a robar, destruir los archivos, vivíamos con amenazas. Y en ese contexto teníamos las madres haciendo la defensa de la lucha revolucionaria de sus hijos, los ejemplos que se veían en América Latina, y no había una salida política o una estructura política que pudiese contener un reclamo y confrontar con el menemismo. De hecho, cuando la única, digamos, ya en el final, lo único que aparece es la alianza, que tuvo un final trágico también. Sí. Pero esto que cuento, lo cuento, digamos, porque fue parte real de la historia de las madres y de una cantidad enorme de compañeros y de jóvenes que vivieron todo este proceso, que las acompañaron, que las ayudaron, las ayudaron a sostenerlas. Vos pensás que las madres de la asociación que preside EVE no cobraron la reparación económica, ninguna de ellas. La mayoría de ellas no tenía ni siquiera jubilación o pensión. Había que resolver los gastos diarios, había que resolver el tema de medicamentos, sillas de ruedas, tratamientos, todo. ¿Y en función de eso? Y en función de eso se intentaron, digamos, algunos caminos equivocados, ¿sí? Fue muy breve, digamos, fueron anécdotas que cuando pasen algunos años las voy a poder describir. Porque hay una parte del libro que relata un diálogo suyo con EVE cuando, no sé de qué año exactamente es esa charla que mantienen, cuando había que pagar algunas cuentas y la asociación necesitaba de algún modo y que no importaban los métodos, ¿no?, de conseguir ese... Pero mira, eso duró muy poquito. Sí. Lo mencioné porque fue real. Pero también es cierto que no solo yo, digamos, y mi esposa en ese momento, de la cual ahora estoy divorciado hace varios años, hipotecábamos nuestras casas, vendíamos todo lo que teníamos para sostener las madres y sostener el proyecto. Yo te diría que el 99% de los recursos que conseguíamos era producto de nuestro trabajo, producto de vender todo lo que teníamos, de hipotecar nuestras casas. ¿Y qué hay de aquella fantasía que muchas veces se dijo que Madres era financiada por organismos internacionales, que recibía dinero de Chávez, que recibía dinero de las organizaciones de izquierda más extremas? A ver, de Chávez, que yo sepa, nunca recibió dinero. Es cierto que recuerdo una reunión donde Chávez se encuentra con EVE y le dice, ¿recibiste lo que te mandé? Y EVE le dice, a mí no me llegó nunca nada, quedó en el camino. De organizaciones revolucionarias, las madres jamás recibieron un solo aporte, un solo peso, ni de la ETA, ni de la FARC, de ningún lado. Sí recibían fondos de los grupos de apoyo, fundamentalmente en Europa.
fondos que eran administrados exclusivamente por las madres, es decir, los recibía EVE o la vicepresidenta Mercedes Meroño, y no se integraban en la contabilidad de la fundación. Y de iban hecho, a parar a esa cuenta... a la famosa cuenta de Asturias, Sí. que primero negaron su existencia, después se comprobó que la cuenta estaba vigente, que había tenido movimientos muy importantes, estaban los comprobantes de retiro de dinero en el juzgado de Ollarvide, y Ollarvide lo que hizo fue, cuando yo le entrego esa documentación, la secuencia es la siguiente: Ple pide, el fiscal, Ple, pide que se investigue si yo tengo cuentas en el exterior. Y yo no tengo cuentas en ningún lado, lo único que tenía era una caja de ahorro en el Banco Credit Corp chiquita. Entonces yo le respondo, yo no tengo cuentas en el exterior, la única cuenta en el exterior de la que tengo conocimiento de la fundación es esta. Y le entrego todos los comprobantes que yo tenía en mi poder. Hago un paréntesis. Entonces, de estos fondos. ¿Esos fondos eran manejados por EVE personalmente? Porque en su libro se desprende... Por EVE personalmente. Pero se desprende que podrían haber sido utilizados no solo para la organización, sino para cuestiones más personales como Alejandra, la hija. Es probable, y inclusive la fundación y digamos los que administrábamos y los que participábamos de la fundación recibíamos pedidos de EVE de comprarle un auto a la hija, o que la hija tenía que cambiar el auto, o una computadora nueva, o una notebook de última generación, o comprarle un departamento en $90.000, o comprarle una casa después por $384.000, o pagarle un sueldo sin que efectivamente trabajara en la fundación. ¿Todos esos fondos se declaraban a la AFIP? Todos esos fondos no se declaraban y había que salir a conseguirlos, pero también se financiaba desde la fundación los actos políticos, los escenarios, los transportes, la cartelería, la universidad. La Universidad de las Madres se sostenía con el trabajo voluntario de los docentes, que cobraban solamente unos pequeños viáticos, y con una cuota simbólica que pagaban algunos alumnos, y el resto había que sostener una estructura muy grande. En ese sostenimiento, usted da a entender, hoy en la jerga se diría, salíamos de caño. Es decir, No, a ver, eso fue una pequeña anécdota allá por los, no sé, te diría el 96, 97. Todo el resto fue trabajo. Digamos, yo tenía, por ejemplo, en mi estudio... ¿Hubo en alguna oportunidad algún ilícito de este tipo? Sí. ¿Puedo preguntar exactamente cuál? Sí, no, porque, digamos... Está prescripto de todas maneras. Que quede como una novela, o como una anécdota en una novela. Salieron a robar. Está bien, a ver, yo creo que ese no es el tema más importante. Yo creo que el tema más importante acá es, o lo que yo intenté con este libro, es demostrar que quién es EVE, con todo lo bueno, maravilloso, con toda la gesta heroica, digamos, que y todo lo que el país le debe a ella, pero también sus flaquezas, también sus errores. Y yo creo que el principal error de EVE fue que en determinado momento deja de defender principios y, digamos, su narcisismo la lleva a defender un partido político y a defender un proyecto, digamos, aún en desmedro de la gente. Vos fíjate que en 3 meses destruyeron la obra más maravillosa que alguna vez se hizo en este país. 6.500 trabajadores en los lugares más marginales. Todo el proyecto Misión Sueños Compartidos, no se ha podido encontrar un solo sobreprecio, una sola coima, una sola sobrecertificación, que es lo que caracteriza todo el resto de la obra pública en el país. ¿Usted está diciendo que la Fundación EVE dejó a 6.500 personas sin trabajo? ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a echar a toda la gente. Echó a todos los abogados, a todos los contadores, a todos los ingenieros, a todos los arquitectos,
y paralizó todas las obras en el país. Y ahora estas obras se están renegociando desde el Ministerio de Planificación Federal con empresas privadas y en contratos que son escandalosos. ¿En qué